un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital en el día y hora de su preferencia. Las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su zona esfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias, los hechos de interés en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio. Escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Andrés Barrio Rubio opina, Andrés Barrio Rubio comenta, Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Las inconsistencias del gobierno del cambio son cada vez más evidentes como resultado de la implosión dentro de la izquierda. Difícil resulta tratar de tapar con un dedo que Gustavo Francisco Petru Rego está afrontando las consecuencias de nombrar activistas en cargos técnicos, quienes pretenden manejar la salud y las pensiones de los colombianos y abanderan el progresismo socialista y el concepto de inversión forzosa para apoderarse de los ahorros de los ciudadanos, están quedando en ridículo. El pacto histórico se constituye en una corriente política que impide el crecimiento del sector energético y minero, lo que obliga a importar gas y ahora gasolina de Venezuela, una alternativa transformadora que busca prolongar su mandato por 4 años o más, pero aún no demuestra la capacidad de gestión requerida, instancia política, económica y social que presenta un presupuesto desfinanciado y proponen nuevas reformas tributarias que a la postre se traducirán en una distribución desigual de los recursos que impactará negativamente la calidad de vida de los colombianos. Hablamiento claro, opinando y argumentando. Andrés Barrio Rubio, de que te llega, te llega. En menos tiempo de lo previsto, Colombia se enfrenta a importantes retos. Hay escasez de combustible para aviones, reserva de gas agotadas y un proceso cada vez más complejo para la expedición de pasaportes. Además, hay una falta de acceso a medicamentos esenciales y un deterioro de la seguridad. La igualdad prometida por su presidente se está dando en la miseria por un gobierno poco transparente que aún tiene el respaldo de algunos que no dimensionan por lo que votaron. Los opositores al gobierno del cambio han presentado argumentos bien razonados para rebatir los planteamientos de Gustavo Francisco Petru Rego. También han destacado que la conciencia social que suele atribuirse a la izquierda no va más allá de la retórica populista que rodea la figura de su mandatario. Los 2 años de la actual administración
han proporcionado suficientes evidencias para concluir que el pacto histórico no está a la altura de las circunstancias. Andrés Barrios Rubio, opinando y sustentando con las voces de los protagonistas. En Doble Panorama Digital, el podcast que llega a tus sentidos. El país se enfrenta a retos cada vez mayores y lidia con la omnipresente cultura de la corrupción. Hay una falta de coherencia en la ideología de la izquierda colombiana y la crisis es ahora evidente. Intentan presentarlo como un lloriqueo de la derecha, pero es evidente que la escasez de combustible que afecta a las aerolíneas no puede descartarse como un incidente aislado. En lugar de centrarse en las supuestas irregularidades de Reficar, es imperativo examinar por qué la Aerocivil ya ha permitido a las aerolíneas cancelar vuelos y Ecopetrol plantea importar 100.000 barriles a pesar de las garantías de su dignatario y sus partidarios de que todo está bajo control. La materialización del cambio prometido indica que se ha llegado al peor escenario posible y que la situación es ahora la más adversa. El gobierno actual de Colombia se percibe como ineficaz y es difícil identificar algún aspecto positivo. Digan lo que digan, el país enfrenta problemas de desabastecimiento de combustible para aviación, medicamentos, agua, gas y más, es lo que dijo el senador David Luna. Hace más de 10 días se sabía de esta crisis y lamentablemente el gobierno no la advirtió, solo trató de ocultarla. Y hoy estamos viendo las consecuencias. Cientos de vuelos atrasados, pasajeros en los aeropuertos, el presidente Petro solo lanzando excusas. De excusas no vive el país, de excusas no come el país. El país necesita producir y para lograrlo necesitamos gobiernos efectivos. ¿Patrón? Claro que sí. Autoridades no asumen responsabilidad ni actúan con rapidez. Es hora de asumir su responsabilidad. La actual crisis de los precios del combustible va a tener un impacto significativo en los consumidores colombianos, ya que se espera que el costo de los viajes de avión y de los alimentos aumente en los próximos días. La falta de estructura dentro de la administración de Gustavo Francisco Petro Urrego está en línea con la narrativa de cambio que la izquierda está promoviendo en Colombia. Esto implica la contratación de personas influyentes para llevar los temas a la agenda social. El gobierno no está gobernando con eficacia y de hecho está provocando el declive del país. Por lo tanto, no es de extrañar que no consiga el apoyo de aquellos que son fácilmente influenciables y que no son conscientes de la realidad de la situación. La incompetencia de gestión de Gustavo Francisco Petro Urrego le ha llevado a atribuir a otros el problema del combustible y la falta de previsión para afrontarlo. Las regulaciones existentes sobre el tema de tarifas favorecen esas 6 empresas generadoras y no a la gente, es lo que asegura su presidente. Hoy quiero explicarles cómo funciona nuestro sistema energético y por qué las tarifas son tan injustas. 1. Colombia es el único país de América Latina donde el costo de la energía no está regulado por el Estado. Oigan, el único país en América Latina. Las empresas pueden fijar el precio de la energía según el mercado, lo que les permite especular. Cuando intenté a través de un decreto, como ordena la Constitución, regular las tarifas, un magistrado decidió tumbar el decreto sin apenas, quizás, leerlo, casi al día siguiente de presentado. Esta especulación con la tarifa de energía a menudo se convierte en una carga que cae sobre los hombros de todos los colombianos. 2. ¿Qué significa esto? Que una empresa en Colombia puede producir energía
a un precio bajo, a un costo bajo, digamos 1,000 pesos, y venderlo a un precio mucho más alto, ligado a tarifas que tienen que ver con tecnologías muchísimo más ineficientes. Puede vender, digamos, a 5,000 pesos. Entre 1,000 y 5,000 se gana 4,000. Esto solo ocurre aquí en Colombia, debido a regulaciones que favorecen a las grandes compañías y no a la gente, como ordena la Constitución de Colombia. 3. 5 empresas controlan el 70% de la generación de energía en nuestro país. Es un negocio manejado por unos pocos que tienen el poder de alterar los precios a su favor. Además, algunas de estas empresas tienen dueños compartidos. Son los mismos al frente de las mismas empresas. Es decir, son personas con acciones en más de una de estas 5 compañías dominantes. 4. El resultado lo conocemos y sufrimos todos. Unas pocas empresas en manos de unos pocos pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente. Esto es lo que llaman los técnicos la fórmula tarifaria, una fórmula matemática cuyas matemáticas están hechas para favorecer a los pocos que generan energía y para perjudicar 55 millones de colombianos y colombianas. La mentira es la base del discurso de Gustavo Francisco Petru Rego y se aplica el adagio popular: confunde y reinarás. La situación de Colombia es similar a la de Venezuela, donde la escasez de la electricidad, el combustible y las medicinas ha provocado un deterioro del nivel de vida y un aumento de las tasas de desnutrición. En el país ya se han experimentado los 3 primeros de esos problemas y ahora se va a ritmo acelerado para acercarse a una situación en la que puede producirse escasez de alimentos como resultado de la confrontación en curso entre los camioneros y los aumentos de los precios de la CPM. La nación se enfrenta a retos importantes, ya que el gobierno de izquierda es percibido como responsable de una serie de problemas como las masacres, la corrupción, el robo, la inseguridad y la presencia guerrillera en los estamentos sociales. El gobierno del cambio será recordado como el más inepto. El periodo de 4 años servirá como punto de referencia del desastre, ejemplificando el enfoque equivocado en todos los aspectos, desde las acciones de su presidente hasta las de la familia, los ministros y todo el equipo de gobierno. Desde el populismo se hablan incoherencias, se confunde al pueblo y se agudiza la narrativa de odio. Solo escuchen a su presidente, Gustavo Francisco Petru Rego. Mandato Popular nos pidió un cambio. Ese cambio significa construir un sistema de energía basado en la autogeneración familiar, comunitario y en proyectos energéticos limpios y verdes que aprovechen la potencialidad del sol, el viento y el agua de nuestro país de la belleza. Un sistema que transforme el modelo actual, que solo beneficia a 5 empresas poderosas y que perjudica a 55 millones de colombianos. Sigamos avanzando en la transición energética justa. Cambiaremos la fórmula tarifaria. Ustedes tendrán la oportunidad de apoyarnos para que no se atraviesen los intereses poderosos que le quitan el bienestar a la gente. Se va a cambiar la fórmula tarifaria de generación de energía para reducir sustancialmente las tarifas. Eso es lo que dice, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. El país atraviesa un periodo de gran agitación política y social. Existe un movimiento creciente en Colombia que busca imponer el progresismo socialista en los más altos niveles del gobierno, incluyendo el Poder Judicial, los organismos reguladores y los medios de comunicación. Este modelo
se ha visto anteriormente en Cuba bajo los hermanos Castro y en Venezuela bajo el liderazgo de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros. El cambio constitucional propuesto por la izquierda tendrá un impacto perjudicial en la economía, el orden público y la prensa libre. Además, las intenciones del petrismo de reelegirse tendrán un efecto negativo en la estabilidad del país. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para hacer frente a los numerosos escándalos que asolan a Colombia. Aunque estas cuestiones exigen atención, es crucial no perder de vista la pésima gestión financiera que se está produciendo en el seno de la administración de Petro Urrego. Cada discurso de su presidente es un mar de mentiras que evidencia que utilizó a la región Caribe, pero no la quiere, fue lo que exaltó en Semana en Vivo el senador Mauricio Gómez Amín. Más mentiras, más engaños. Yo creo que definitivamente el presidente Petro lo que ha demostrado estos 2 años es que no quiere la región Caribe, y este es un tema de nunca acabar. 4 anuncios: octubre 21 del 23 en Barranquilla, marzo 9 del 24 en Sincelejo, nuevamente mayo 7 en La Magdalena en Barranquilla y el 25 de agosto desde el barrio La María en Cartagena. 4 anuncios, 4 órdenes al ministro de Minas y 4 órdenes incumplidas por el ministro de Minas. O sea, yo creo que este es el gobierno de las falsas promesas y del desorden. Aquí tenemos una ministra de Transporte, mire lo que acaba de pasar ahora, anuncia que el tema, cambio de tema un momentico, pero tiene que ver con esto, que el tema del combustible ahora lo tiene que pagar el usuario final. O sea, aquí parece que el deporte del gobierno de Petro es meterle la mano al bolsillo a la gente. Y nosotros tenemos que seguir alzando la voz y seguir demostrándole a Colombia lo equivocada que estuvo eligiendo a este gobierno de Petro. Muchos son los anuncios y pocas las acciones efectivas. Todo se queda en discursos en el gobierno del cambio. La reforma fiscal propuesta de aplicarse tendría un impacto aún más perjudicial sobre la clase media. Existe una creciente percepción de que las libertades se están erosionando en Colombia. Además, la apuesta por la educación y la tecnología como motores del desarrollo del país aún no se ha traducido en resultados tangibles. La narrativa de odio y resentimiento que proyecta su mandatario está ganando terreno en los sectores populares, con muchos cayendo involuntariamente presos de la mitomanía de Gustavo Francisco Petro Urrego. El colectivo social colombiano y su memoria cortoplacista invisibiliza las incoherencias de la izquierda. Por ejemplo, se les hizo creer que el petróleo sería sustituido por la producción de aguacatejas. Cuando se demostró que eso era falso, de inmediato su dignatario afirmó que el turismo sustituiría a los ingresos procedentes de los hidrocarburos y el carbón. Hoy, como resultado de su propia ineptitud, no hay forma de que los aviones lleguen o salgan como corresponde. Al país hace rato que no se le habla con claridad. El problema de la energía no es nuevo y el gobierno lo ha desconocido, es lo que esgrimió en Semana en Vivo el senador Carlos Meisel. Primero es decirles que los saludo desde el aeropuerto de Barranquilla, lugar donde estoy desde las 8 de la mañana sin ningún tipo de solución y esperando aquí, como muchos otros compatriotas que en todo el país están sufriendo esta nueva mala noticia por parte del gobierno nacional. Lo segundo es la necesidad de hablarle con claridad a este país, que hace rato que no se le habla con claridad. El presidente Petro anuncia ayer desde el barrio La María como si fuera una situación nueva el problema de las tarifas y la incapacidad de pago de los ciudadanos con ellas mismas. El presidente se le ha dicho en todos los tonos cuál es la situación y la urgencia. Ahora nos sorprende con una demostración otra vez más de la claridad que tiene sobre el problema, pero de la ausencia de cualquier tipo de solución y acción. El presidente reconoce
lo que el agua moja diciendo que la CREC es quien tiene que regular tanto la operatividad del sistema como las tarifas, como algunos otros temas de medida de regulación. El problema es cuándo lo va a hacer, porque lleva 2 años diciendo que él va a asumir con la CREC los cambios de regulación. Y claro que el país los está esperando, pero solamente estamos simplemente en la espera, porque el presidente carece de acciones, carece de soluciones concretas. También, adicionalmente a lo que decía ahora Mauricio, hay un problema. Desde mayo anunció el cubrimiento de la opción tarifaria. Ya vamos a llegar a septiembre y no se ha girado un solo centavo de ese anuncio que el presidente hizo en mayo. Entonces, por supuesto que es la CREC que él dirige además y que eligió sus comisionados, que se demoró 1 año en hacerlo. 1 año en hacerlo. Y duramos pidiéndole cosas al viento, teniéndole propuestas al viento durante 1 año. Y ahora que después tardíamente nombra a los comisionados, siguen diciendo anuncios en torno a esta regulación y a los cambios que se necesitan, lo que desafortunadamente no llegan. Llegan los anuncios, llegan los pronunciamientos, llegan sus discursos largos, pero lo que no recibimos son acciones concretas que nos beneficien. Hay claridad del problema, pero ausencia de soluciones, como ocurre en todos los temas del gobierno del cambio. La actuación de su presidente es nefasta. La semana pasada dieron reversa a la intención de imponer el 5 por 1000, mientras que esta semana no ha habido gasolina para los aviones. La narrativa de salvadores de la democracia en Venezuela persiste con el respaldo a Nicolás Maduro Moros y su fraude electoral. Todo apunta a una agenda del caos como medio para desestabilizar el país. Aquellos capaces de navegar por la situación actual de Colombia reconocerán que el objetivo es reforzar a Nicolás Maduro Moros, redirigir recursos para dar estabilidad al régimen patriota y avanzar en una agenda progresista dentro del país. A pesar de las especulaciones previas, la escasez de gasolina se ha convertido en una realidad, con informes de suministros cada vez más escasos en los aeropuertos. El país se enfrenta a una crisis energética sin precedentes. Ecopetrol, un actor clave en el sector de hidrocarburos colombiano, se enfrenta a importantes retos bajo la dirección de Ricardo Roa, amigo e investigado gerente de la campaña de Gustavo Francisco Petro Urrego en 2022. La refinería de Cartagena entró en su operación normal y que hacia el mediodía de este lunes estará entregando en disponibilidad 5.000 barriles, fue lo que dijo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Frente a la situación de esta semana, ya la refinería de Cartagena entró en su operación normal, producto de lo cual hacia el mediodía de hoy va a estar entregando en disponibilidad prácticamente 5.000 barriles día adicionales a los que normalmente viene produciendo, de 13.000 al sistema de distribución de los mayoristas. Con esto estamos garantizando la disponibilidad del 95% y se acordó justo un día antes de la contingencia en la refinería de Cartagena con los mayoristas la importación entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre próximos de 100.000 barriles adicionales de Yeta 1 para cubrir los inventarios agotados por la contingencia de la refinería y para cubrir el incremento de la demanda que vamos a tener en los próximos meses. Ese es el reporte que puedo darles a hoy. Disponibilidad, con esto estaríamos recuperando el 100% de disponibilidad de acuerdo a la obligación contraída contractualmente con nuestros distribuidores mayoristas, y decir que prácticamente estaríamos retornando de un déficit que tuvimos durante la emergencia que nos hizo reducir la disponibilidad de 99 a 95%, volver a recuperarla a partir del 1 de septiembre. La crisis está creada
y no se responde a lo que normalmente se viene produciendo, 13.000 barriles al sistema de distribución de los mayoristas. La izquierda está logrando lo que antes se creía inviable: convertir a Ecopetrol en importador de combustibles, un fracaso más que se suma a la lista de deficiencias de su mandatario y sus activistas nombrados en cargos técnicos. Con Andrés Barrios Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad. La situación con la falta de gasolina para los aviones es una verdadera crisis, a pesar de las garantías del gobierno y que todo está bajo control. La situación actual está teniendo un impacto significativo en los colombianos, con la erosión de las libertades personales y la posibilidad de una mayor inestabilidad política. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com, que esta semana titulamos Evidencias del Cambio Progresista. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Profundidad y conocimiento. Con Andrés Barrios Rubio, un panorama digital. Es evidente que las circunstancias actuales están teniendo un efecto perjudicial en la nación. Es inaceptable que después de años de esfuerzo para garantizar al país su propia energía, el país se enfrente ahora a la pérdida de autosuficiencia en gas, con una situación similar potencialmente emergente en un futuro próximo con el petróleo. En Colombia, bajo el liderazgo de Gustavo Francisco Petro Urrego, ha habido una falta de pensamiento innovador, una deshumanización y banalización de los valores y una confrontación de la cultura del ser y del tener. El país asiste a una serie de respuestas improvisadas de los petristas, que intentan defender una posición cada vez más insostenible. Su estrategia consiste en culpar a otros y no abordar los problemas estructurales subyacentes que están llevando a la nación a una trayectoria similar a la de Venezuela. Andrés Barrios Rubio trae el podcast a sus sentidos. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.